Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Estamos grabando hoy 5 de febrero, son mediodía, antes del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dará en estos momentos, en algunos minutos, en Querétaro. Pero quisimos grabar este programa y por eso te agradezco mucho al doctor Miguel Carbonell, que es no solo uno de los, yo diría, personas que más ha construido una narrativa y una investigación sobre la Constitución y otros temas, que nos acompaña nuevamente para tratar de dar señales de lo que hemos entendido es esta nueva visión, yo diría visión de país, que se ha traducido en acciones y propuestas de administración pública del presidente electo hace 60 días, el 1 de diciembre. Vamos a ver un reportaje y regresamos para platicar con Miguel Carbonell. La Constitución Política establece el eje fundamental de nuestro régimen de gobierno. En ella se integran los valores que dan origen a nuestro sistema democrático, así como los mandatos vinculados a los derechos humanos reconocidos por el texto constitucional y los signados en los tratados internacionales ratificados por el Estado. A 102 años de la promulgación de nuestra Carta Magna, México enfrenta el reto histórico de renovar el pacto social. Nuestro país debe trazar una nueva ruta de reformas que garanticen el acceso pleno a los derechos humanos y al bienestar social generalizado. La actual administración se enfrenta al enorme desafío político-administrativo de pacificar y reconciliar al país. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció gobernar con base en la Constitución Política, pero estableció en su Plan Nacional de Paz y Seguridad que la regeneración moral es el medio y propósito de la Cuarta Transformación, por lo que propone una Constitución moral con el objetivo de ofrecer lineamientos de convivencia entre individuos y sus deberes con la colectividad. Al respecto, los especialistas señalan que el Estado constitucional de derecho se inclina por la defensa de los valores, por lo que el ejercicio del poder debe basarse en el cumplimiento de los derechos humanos, las libertades públicas y la democracia deliberativa. De este modo, el reto para el nuevo gobierno es activar un proceso de verdadera democratización de las instituciones, donde la participación ciudadana sea un elemento central en el ejercicio del Estado y garantice así una verdadera consolidación democrática. Miguel, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Déjame antes de entrar en las propuestas, lo que declaró el presidente electo en este periodo de, digamos, 2 de julio al 1 de diciembre y después lo que ha pasado. ¿Cuál dirías es el estado, digamos, de este marco constitucional del país que se enfrentó, o más bien que encontró el presidente y que había recorrido? ¿Cuál sería tu visión de cuál es esa fotografía? ¿Y por qué? Lo digo porque el reportaje lo sostiene. Esta propensión de todos los jefes del Estado de hacer una propuesta de reformas, digamos, una vez más, lo cual es legítimo democráticamente. Pero me gustaría que nos dieras este panorama, digamos, del presidente que declara el 1 de diciembre hacer respetar y hacer valer la Constitución mexicana. ¿Cuál es el estado de la Constitución el 1 de diciembre de hace unos meses? Mario Luis, celebramos 102 años de una Constitución que ya no es la que se promulgó en Querétaro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, se trata del mismo instrumento jurídico, se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el contenido ha ido cambiando de manera sustantiva. ¿Qué tanto? Tenemos más de 770 modificaciones que han sido incorporadas a nuestro texto constitucional a través de 230 decretos de reforma. Esto ha implicado que el 83% de los artículos de la Constitución en alguna medida ya han variado. Algunos han variado mucho, por ejemplo el 73 que tiene las facultades del Congreso de la Unión ha sufrido más de 80 reformas, otros han variado un poquito, pero solamente el 17% de los 136 artículos de la Carta Magna no han sido modificados. Entonces esto habla precisamente del punto que con gran claridad señalas. Cada gobierno ha intentado incorporar sus ideales
a veces en términos incluso de política pública, lo cual es una cosa discutida y discutible, porque la Constitución pues tiene que ser normas jurídicas. La política pública pues puede ir en un plan nacional de desarrollo o en un plan estatal de desarrollo, etcétera, pero la Constitución pues debería ser idealmente normas jurídicas. En México hemos incorporado muchos contenidos constitucionales, muchos detalles, y a veces en ese detallismo constitucional, pues los nuevos gobiernos dicen, oye, yo no me siento cómodo con esto, va para atrás. O me hace falta esto, o quiero incorporar este contenido. Entonces, ya no es, si Venustiano Carranza reviviera, pues difícilmente reconocería el texto que en su momento promulgó en el Teatro de la República de Querétaro. Porque ha cambiado ya muchísimo. La verdad es que estamos prácticamente en no una nueva constitución, pero sí una constitución renovada, María Luisa. En ese sentido, hay dos procesos que me gustaría tu reflexión. Una es que la Constitución, déjame hablar, en este siglo XXI, dejó de ser referente hasta discursivo. El siglo XX era usual la constante mención del artículo y era parte de un discurso oficial reiterado. Algo se fue erosionando y la Constitución, más que nunca, y esa sería una primera reflexión, deja de ser referente, aunque sabemos que está ahí, y tiene que ver con lo que tú has escrito y has sostenido, una erosión del Estado de Derecho. Ya no es ese documento que todos invocábamos cuando queríamos garantizar o exigir un derecho. Ese proceso, hoy parece que hay una reivindicación, pero en una dualidad que a mí me genera enorme incertidumbre. El presidente jura defender la Constitución, hacerla valer, pero enuncia un documento que le llama Constitución Moral. Y obviamente lo platicábamos antes, o sea, le da esa misma dimensión de una cuestión moral. Háblanos de estos dos procesos, erosión de referencia y háblanos del términos de esta primera reacción que te genera que de pronto se propone un documento que no conocemos, pero que está ahí. Lo que pasa es que en el siglo XX mexicano la Constitución era vista como la síntesis de la ideología revolucionaria. Es decir, cuando la Revolución Mexicana se tiene que institucionalizar y los líderes que en ese momento estaban pues celebrando su triunfo sobre las demás facciones y grupos, dicen, bueno, ahora tenemos que administrar un país y tenemos que crear instituciones. Parecería que la síntesis del movimiento revolucionario es la Constitución, y así se articula en términos del discurso político, de la representación pública en el imaginario colectivo de qué es ese documento. Sí. Ese documento que llamamos Constitución es la ideología de la Revolución Mexicana, lo explicó en un libro magnífico Arnaldo Córdoba, ya fallecido, pero Arnaldo Córdoba identificaba muy bien esta continuidad discursiva entre proceso revolucionario, proceso constituyente e institucionalización del Estado mexicano a lo largo del siglo XX. Esto con el pluralismo democrático, con la alternancia en el año 2000, con las sucesivas alternancias, porque ya hemos vivido 3 a nivel de Poder Ejecutivo, ciertamente se va erosionando, y yo creo también que esto es producto de que la gente ve una enorme distancia, diría yo casi un abismo, entre las promesas constitucionales y la realidad que vive. Claro. Entonces, ya es muy difícil que la gente te crea cuando dice, oye, es que el artículo 4 de la Constitución mexicana dice, tienes derecho a la salud, y tienes derecho a la vivienda, y tienes derecho a una educación con estas características, etcétera, y tienes derecho a un medio ambiente sano, y uno dice, oye, aquí hay no una distancia, aquí hay un abismo, ¿no? Sí, no hay manera. ¿Cómo hace propia la ciudadanía ese discurso? O ¿cómo se apropia del texto constitucional cuando ve esa anomia, esa ruptura entre el diario y lo que está pasando? Totalmente. Ahora, en este contexto, ciertamente lo que tú apuntas es, lo digo, perdón, pero con enorme sinceridad, es preocupante el tema de la Constitución moral, en el sentido que parecería que se trata de una idea que compite con lo que es la Carta Magna. Sí, yo comparto la preocupación porque si le hubiera llamado la cartilla moral o algo otro, pero ponerlo a nivel de la Constitución sí genera por lo menos una gran preocupación de que cómo
conviven, porque déjame preguntarte, o sea, yo parto que en la Constitución están los valores ciudadanos del país, el respeto a la diferencia, el Estado laico, la igualdad, las garantías individuales, ahí están los valores ciudadanos, la tolerancia a la diferencia, el enfrentar la discriminación, en fin, ahí se sintetizan. Que no hayamos podido volverlo, digamos, cultura ciudadana, es un desafío. Claro. Pero ahora surge esta propuesta. Yo espero, y como decíamos al inicio del programa, espero que en el discurso, que en unos minutos conoceremos, haya una mejor definición de cómo se complementan o articulan. Pero partamos de que sí tenemos una enorme preocupación sobre estos dos documentos. Pues es que añade una competencia respecto de un orden jurídico que de por sí está sufriendo, que de por sí tiene dificultades, que de por sí no se ha implantado en la realidad cotidiana de millones de mexicanos, pero que está vigente, porque esa es la norma suprema. Es la norma que articula el ordenamiento, es la norma que prevé la división de poderes, que establece el federalismo, que rige en el sistema presidencial mexicano, que ordena la relación entre poderes, que crea una Suprema Corte. Es decir, pues es lo que le da estructura al Estado mexicano, que tiene muchos déficits aplicativos, pero de pronto le pones a competir un documento cuyo contenido, pues sí, estará a lo mejor basado en valores, etcétera, pero sí, de alguna forma yo estoy seguro que habrá uno o dos o 1 millón de mexicanos que digan, oye, pues ¿y cuál es cuál, verdad? O sea, ¿cuál es la obligatoria? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la que tienen que estudiar los niños en la primaria? Entonces yo creo que es un proyecto arriesgado. Compartimos, porque eso sí lo compartimos en el discurso del presidente López Obrador, por supuesto, la preocupación por los valores. Tiene que haber valores, eso lo has dicho tú, lo has escrito, aquí se ha platicado en México Social. Evidentemente, nadie desdeña eso. El problema es que si ya los tienes en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues más bien reivindícala, difúndela, defiéndela, aplícala correctamente, porque ese es el documento que nos tiene que guiar como país al final del día. Y en ese sentido, creo que el presidente ha sido muy enfático, más allá del tema de los valores que compartimos, en términos de que sí hay una enorme urgencia de fortalecer una ciudadanía integral. Déjame poner este concepto como expresión de seres humanos que compartimos deberes, seres, compromisos, solidaridad, fraternidad y obviamente el respeto al Estado de Derecho. Pero hay algunas señales que ya me han dado de cuáles serían las propuestas de reformas constitucionales que están ahorita, digamos, en la discusión de las cámaras. ¿Cuáles serían estas, según tu recuento? Bueno, ha habido 2 temas álgidos que han sido incluso materia de votación ya en el Congreso de la Unión. Está todavía el tránsito parlamentario. Por un lado, María Luis, como sabes, el tema polémico de la Guardia Nacional. Esta figura que tomaría una función preponderante, incluso con facultades de coordinación en varios niveles de gobierno, que estaría integrada fundamentalmente por efectivos militares, digamos una especie de milicia ciudadanizada o de alguna forma traída pues al ámbito de las autoridades civiles, pero finalmente de origen militar, bajo coordinación militar, etcétera. Ese es un tema que yo creo que hay que analizar y hay que discutir y que además nos sitúa, y cuidado con esto, porque esto es incluso hasta de coyuntura, nos sitúa fuera del régimen de la convencionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar la sentencia del caso Atenco. Y en el caso Atenco y en otro caso que acaba también de resolver la Corte Interamericana contra México, dijo la seguridad pública tiene que ser civil. Tiene que ser civil, como lo dice el artículo 21 de nuestra Constitución. Sí. Entonces, ojo, porque ahí no estaríamos, no quiero decir que sea inconvencional, porque ni me toca, ¿verdad? Ya en su momento se dirá, pero sí estaríamos en la rayita. Déjame un corte y regresamos para tocar el otro tema o los otros temas y poder dar cuenta de que ya ahora, estos días, ya ha habido discusión, ya ha habido votación, está en consideración. Y obviamente son reformas de gran calado. Es realmente una transformación profunda, porque implicaría, algunos lo han dicho, legalizar la presencia militar en tareas que la Constitución había establecido o ha establecido de competencia civil. Y eso es una transformación de fondo.
Ya hablaremos sobre algunas propuestas que han surgido a fin de evitar esto, pero muchas organizaciones han sostenido que esa sí es una transformación de gran calado. Hablaremos sobre realmente cuál es la emergencia, y lo pongo así, la emergencia que vive el país en términos de violencias, que puede dar pie a esto. Y en eso no estoy haciendo ninguna exageración. Sin duda hay una emergencia en términos de la inseguridad que se vive, que es el motor de esta propuesta que está tan discutida. Vamos a un corte y regresamos a México Social. Una disculpa, Miguel, pero los tiempos en la televisión son reales y te corté cuando estabas tomando aceleración rumbo a los dos grandes temas. Ya nos platicaste y enunciamos, ahorita regresamos, el tema de la Guardia Nacional. ¿Cuál sería el otro tema de las propuestas hasta ahorita que dirías que es un tema realmente mayor que está proponiendo en términos de reformar la Constitución? Bueno, ha generado también enorme discusión el tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa esto? En la Constitución mexicana, en el artículo 19, párrafo segundo, hay un listado de delitos por los cuales, si tú eres acusado de cualquiera de ellos, inmediatamente eres privado de tu libertad, antes de que se desarrolle, que se desahogue un proceso judicial en el cual te pueden considerar culpable de haber cometido un delito. No, desde antes. Basta con la pura acusación que haga el Ministerio Público para que un juez esté obligado a mandarte a la prisión. Es de una violación flagrante de los derechos. Porque presunción de inocencia, debido proceso, derecho a la defensa. O sea, te genera una serie de escenarios catastróficos, pues muy graves. Y humanamente, realmente, de una enorme, yo diría, fractura en estos individuos, personas, mujeres, hombres, que ante la simple acusación, en un sistema judicial, y ahorita nos platicarás, que está enormemente fracturado, pues historias que tú conoces más a detalle, ¿no? Gente que ha estado años y años defendiéndose, no se le comprueba nada, y al final, perdón, estuvo 6 años, 7 años. Usted disculpe. Ya, disculpe. A ver, regresemos a ese punto. ¿Cuáles son los que están ahorita y cuáles son los que quieren incorporar? Bueno, están homicidio, está secuestro, está delitos contra la salud, por ejemplo, creo que también narcotráfico, está trata. Pues son delitos que lastiman, que lesionan, pero te pongo un caso incluso. Mira, vamos a tomar el peor de todos, el homicidio. Y uno diría, oye, no, pues si está acusado de homicidio, que lo priven de la libertad. Pero aquí el punto es, ¿por qué en automático? ¿Por qué no analizamos las circunstancias del caso? ¿Qué tal que alguien está acusado de homicidio, pero alega legítima defensa? ¿O qué tal que alguien mató a un sujeto que se metió a su casa a robar y en medio de la noche, en el pánico de no saber qué pasa, entra alguien a tu casa, qué está sucediendo, le disparas, lo privas de la vida? Vas para adentro. Y vas para adentro 6 meses o 1 año, te quedas sin trabajo, tu familia se rompe, se desarticula. Incluso en homicidio, fíjate cómo, y por qué no pensamos en un sistema que respete la presunción de inocencia y que prevea garantías para asegurar la presencia de un acusado en el proceso, pero sin privarlo de la libertad, que es como corresponde. Es decir, no estoy diciendo que no exista la prisión preventiva, puede existir, y los tribunales internacionales lo han reconocido. Lo que pasa es que no puede ser automática, porque entonces todos los que vayan acusados de homicidio, o te pongo un caso más dramático, el caso de las, pues ya más de 200 personas heridas en el incendio del ducto en el estado de Hidalgo. Todas esas personas, si se aprueba la iniciativa que está defendiendo el partido Morena en el Congreso de la Unión, estarían ahorita presas. Saliendo del hospital se van directamente al reclusorio porque estaban cometiendo un delito de robo de combustible que se está planteando que sea considerado de prisión preventiva oficiosa. De ese tamaño. Uno diría, oye, a ver, estas personas que fueron heridas, que bueno, estaban haciendo un acto sin duda ilegal y todo, pero ¿qué haces? Saliendo del hospital, mandas patrullas para que las lleven al reclusorio. Eso es lo que quiere hacer. Esas son las propuestas, porque incluso hay una... he visto en algunas redes grupos que quieren incorporar más, no solo está el tema de robo de combustibles. ¿Cuáles son los otros? Portación de arma, feminicidio. Pues y quieren incorporar otros. Sí. Hay una pulsión, dejo usar esta palabra muy, digamos,
de ámbitos más de salud mental o de psiquiatría, de que eso garantizaría, como si eso fuera la acción. O sea, pero ¿de dónde ubicas esta intención del presidente, de su partido, de incorporar eso? Vamos a ese parte. Pues yo creo que de lo que platicamos hace rato, de la erosión del Estado de Derecho, de ver a la prisión preventiva como el castigo en sí, pero antes de juicio, antes de que se desahoguen pruebas, antes de que se pueda defender el acusado. Esto es gravísimo. Es gravísimo en un gobierno de izquierda, es gravísimo en un gobierno que históricamente ese partido y ese movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador había defendido y hecho propia la bandera de los derechos humanos precisamente. Y es un tema mayor, déjame antes de ir al tema de Guardia Nacional. Nos enfrentamos con un gobierno que no usa conceptos, o sea, no hace referencia a derechos humanos, no. Habla de acciones específicas que podríamos ubicar, pero no ha sido una parte discursiva y obviamente sosteniendo que no quiere decir que los otros presidentes lo hayan asumido, era más retórica, incluso demagogia, pero no había, había ese discurso político, digamos, positivo, aceptado, que lo hacían. Aquí no. Y entonces tenemos ese tema, pero déjame regresar al tema de la Guardia Nacional. Creo que en este tema el de fondo está, y tú corrígeme, de alguna manera se legalizaría que el ejército es responsable de la seguridad. Pues sí. Ese sería el trasfondo, lo que está ahí. Ese sería el trasfondo y yo diría que el problema es cómo se quiere articular, porque tú mencionabas, ¿no? Ciertamente hay una emergencia, los datos están tremendos, hay zonas del territorio nacional que están tomadas por grupos delincuenciales, hay y lo digo como lo dicen los políticos norteamericanos, una extracción de rentas del sistema económico por parte del crimen organizado en términos de extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, narcotráfico, robo de vehículos. O sea, sí hay toda una economía criminal paralela al Estado que sin duda hay que atacar y que hay que corregir y que está causando un grave daño a México. Y se ha usado a las Fuerzas Armadas, destacadamente desde esa decisión de Felipe Calderón muy temprano en su sexenio de sacar al ejército a las calles. Se habla de 56,000 elementos del ejército y armada que están. Seguro, yo creo que son mucho más, pero 56,000 y se dice que está creciendo. Eso está ahí. Ahora, llega el nuevo gobierno y entonces dice, bueno, vamos a elevarlo a rango constitucional, porque venía la discusión venía, ¿te acuerdas de la Ley de Seguridad Interior? Así es. Que fue declarada inconstitucional por la Corte, precisamente en aras de todo esto que estamos platicando. Bueno, y entonces la respuesta es, ahora lo vamos a elevar a la Constitución. Y yo ahí, mi llamado sería a los legisladores, cuidado. Porque si tú lo pones en la Constitución, ya no tienes parámetro de control o de verificación, dado que la Constitución es la Carta Magna. Por arriba de la Constitución ya no hay nada. Entonces, tú lo estás poniendo en la Constitución, yo te diría cuidado. Ese error ya lo cometimos en otro tema muy delicado, que es el tema del arraigo. La posibilidad, está en la Constitución, fue una iniciativa de Felipe Calderón, de que te detengan hasta por 80 días sin acusarte de nada. Y tú estás privado de tu libertad. Eso está en la Constitución mexicana, el artículo 16 de la... Sigue estando vigente. ¿Sigue ahorita estando? Y obviamente se sigue usando de una manera... Sí, pero es gravísimo. Es una norma constitucional violatoria de derechos humanos. La ONU ya nos dijo, quítenlo. La OEA nos dijo, quítenlo. Las ONGs de derechos humanos nos dijeron, quítenlo. Estamos denunciados como país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este tema del arraigo. Y ahora... sin esa visión histórica, decir, oye, ya nos equivocamos en 2008, nos vamos a volver a equivocar al poner esta figura de la Guardia Nacional. Cuidado con eso, cuidado con prisión preventiva, cuidado porque las constituciones, hoy es el mejor día para recordar, Omar Luis, ¿para qué deben servir? Para dividir al poder, es decir, establecer la división y el control y el equilibrio de poderes, y para preservar los derechos humanos. Si una constitución no sirve para eso, no sirve para nada, ¿eh? Cuidado, o sea, hoy es el día para recordarlo. Derechos humanos y división del poder. Eso viene del pensamiento ilustrado, viene de Locke, viene de Montesquieu, viene de Rousseau, viene de los federalistas en Filadelfia, en Estados Unidos, viene de Tocqueville, por ejemplo, en Francia. Es decir, esa es la pauta constitucional que ha significado una ruta civilizatoria en la historia de la humanidad. No la echemos atrás, no la echemos en balde. Ese es mi llamado, María Luisa. No perdamos este horizonte. Pero en ese sentido, déjame poner en atención,
Lo digo porque tengo la percepción que el país está frente a una emergencia. Y ante esa emergencia, y algunos dicen, bueno, es que la Guardia Nacional va a tomar mucho tiempo para el sexenio, 3, 4 años. Lo que se puede hacer es esta medida, digamos, y lo que sostienen algunos, que debe ser totalmente acotada. Si se va a hacer, que sea por 3 años y haya claramente referentes cuando el ejército tendría, por ley, reintegrarse de alguna manera escalonada, si se quiere, a sus funciones específicas. ¿Tú estarías de acuerdo en términos de que si se acota con referentes claros, para que no quede como algo que quién sabe cuándo se va a regresar, y algunos sostienen nunca se va a regresar, porque en la medida que el ejército toma tareas ya no solo de seguridad, tareas de suministro de gasolinas, tareas de construcción de ciertas obras estratégicas, bueno, yo le tengo la mayor admiración y respeto al ejército, pero creo que también podemos caer en ese extremo que ante las emergencias la única respuesta que tiene esta arquitectura institucional fracturada es tareas infinitas al ejército. Déjame hacer la pregunta. ¿Estarías de acuerdo si ahí está acotado a ciertos referentes? Yo, por supuesto que estaría de acuerdo y por supuesto que tiene que ser en una lógica de equilibrio y de controles interorgánicos. Y tenemos una Secretaría de Seguridad Pública también en el gobierno federal, que fue creada por una reforma reciente a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, dado que en el sexenio anterior la habían desaparecido y se había integrado a Gobernación el tema. Entonces, por supuesto que estaría acotado. El problema, María Luis, que yo veo es que eso no viene en la iniciativa. No. Eso que tú mencionas no está. La iniciativa y la visión que entiendo se está apoyando desde el gobierno y desde la mayoría parlamentaria en las cámaras es, esto llegó para quedarse. Sí, está en un transitorio totalmente... No, bueno, se revisará, etcétera. Sí, pero sin un acotamiento. No está. Y además todos sabemos que los artículos transitorios pues son eso, ¿no? Transitorios. Al final del día, yo como constitucionalista te diría, ¿qué están poniendo en el cuerpo de la Constitución? Y eso no está. Pues no está. Y, si ves, y el riesgo es entonces enorme. Pues sí, ante la urgencia, emergencia es... de facto. La emergencia no se puede negar, es hasta ahí. No hay nadie que diga traemos buenos datos, traemos buenas cifras, o no hay nadie que diga ya tenemos un aparato policíaco a nivel estatal, municipal, federal consolidado, pues para hacer frente al crimen organizado. ¿Quién defiende eso? Nadie. No hay manera. No hay manera. En eso, pues también tenemos que ser muy, muy sensatos y muy responsables. Pero el problema aquí es que se intenta combatir la enfermedad con una vacuna que puede terminar de matar al enfermo. Puede convertirse en una enfermedad mayor. Déjame ir a un corte y regresamos, porque sin duda los dilemas, las posibilidades que tiene el jefe del Estado, finalmente el que preside el Ejecutivo Federal, tiene que encontrar respuestas y a veces se mueve entre lo menos inconveniente. Muchos, y yo comparto eso, sostenemos que esta salida puede generar un proceso enormemente riesgoso para el país, el de no tener acotada claramente, si esa es la decisión que se puede hacer de una Guardia Nacional, que quede acotada en la ley, hasta cuántos años puede estar. Y eso obligue al Ejecutivo a construir las alternativas ciudadanas civiles. Y nuestras acciones, por lo menos ya nos dirá Miguel, cosméticas, que es un mando civil, pero con operación militar, eso no resuelve, creo que, la preocupación que tenemos. Vamos a un corte. Y en este día, como bien dices, que hay que reivindicar la Constitución como el instrumento que puede articular dos grandes dimensiones, ¿no? La división de poderes y la garantía de derechos humanos como los grandes motores de esta idea de país, que por lo menos yo creo que durante muchos años ha costado llevarla a la Constitución y hoy tenemos el enorme desafío de volverla realmente algo tangible, se encuentra y se enfrenta a algo que también compartimos, corrupción e impunidad. Ha sido las dos grandes líneas discursivas y motoras de esta administración. La pregunta es si tú puedes encontrar o señalar algunas iniciativas que le den cuerpo o que fortalezcan lo que traíamos. Lo has escrito
tú y yo y muchos, es encomiable la voluntad personal, sobre todo cuando es el presidente de la República. Pero no basta si no se construyen o fortalecen instituciones. En ese sentido, con respecto a corrupción e impunidad, ¿cuáles son los elementos que has encontrado y cuál sería, digamos, exhortaciones, déjame poner esa palabra que suena muy jurídica, hacer en términos de consolidar instituciones, sistemas con respecto a corrupción e impunidad, que nadie puede decir que el país no está fracturado por estas realidades? Yo creo que tocas un tema central. Tocas un tema central, María Luis, por dos razones. La primera es que vivimos en el sexenio pasado una sucesión de escándalos que inquietó, preocupó y enojó a la opinión pública, y creo yo que con mucha razón. Y cosas que no se explicaron bien en su momento y que generaron una enorme pérdida de confianza en el gobierno anterior y en el titular del Poder Ejecutivo Federal, sí, Enrique Peña Nieto. Bueno, pero en segundo lugar, porque efectivamente el triunfo electoral de López Obrador se construye sobre la base del discurso en contra de la corrupción. Lo que hoy tenemos es un marco jurídico que ya más o menos está, te diría, promulgado y ya está vigente, porque desde 2014 se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, se crean una serie de instancias coordinadoras, se les da más facultades a las auditorías, a los órganos internos de control, se rediseña toda la supervisión administrativa de contratos, de viáticos, de gasto público en general, y eso ya está vigente. Ahora, sí es muy importante, y yo creo que por ahí va tu comentario, que todo el discurso anticorrupción de López Obrador, que está presente en muchas de sus conferencias de prensa de estas que da en la mañana, se articule jurídicamente. Ojo con esto, porque como tú dices, a ver, una cosa es la voluntad, qué bueno, bienvenida, y qué bueno que el presidente lo esté sacando y que esté diciendo, ok, pero todo eso, y ahí viene mi parte de abogado, o sea, todo eso se tiene que articular en lo que nosotros llamamos carpetas de investigación que formen parte de procesos penales que logren sentencias condenatorias, porque nada más estar acusando en conferencias de prensa o en los medios, pues no va a llevar a lo que queremos todos, pues sanción. Y sobre todo prevención de la sanción. Y la otra parte es la parte de responsabilidades administrativas, ya no penales. Pero, por ejemplo, pues las multas que se le ponen a funcionarios públicos que desvían recursos, que todo eso se articule. Yo creo que ahí la titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal tiene una enorme responsabilidad. Esperemos muchos resultados de la doctora Sandoval, porque verdaderamente tiene que cavar muy profundo y tiene que revisar muchas cosas. De ella depende en parte también el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, pero yo te diría jurídicamente más, porque todo lo demás, pues ahora sí que las palabras se las lleva el viento y las personas, pues ya los ciudadanos ya tampoco recuerdan qué dijo el presidente hace 3 semanas, etcétera. Yo creo que todo lo que no pase por un trámite jurídico, por una clara determinación de responsabilidades, sean penales o administrativas, pero en términos de jurídicos, ante los tribunales, con jueces, etcétera, pues puede ser muy bonito en términos de discurso y puede formar parte, como lo fue, de una campaña electoral, pero otra cosa es ser gobierno. Y en ese sentido está el balance del sistema de juicios orales. 2008, 2016 fueron años de preparación, de construir una cultura nueva de denuncia y de alegato en términos de quién es culpable. Todo pasa por ahí, o sea, sí, la reforma o fortalecimiento, déjame ponerlo así, del Ministerio Público, de integrar carpetas, eso es condición necesaria, digamos, insustituible para que haya realmente la capacidad de que la denuncia se convierta en una sanción. Hay en estos 60 días, y reconozco que apenas está iniciando esta administración, yo siempre he dicho que sí, hubo un proceso inédito del 2 de julio al 30 de noviembre, pero propiamente el 1 de diciembre tomó el presidente y se dio cuenta del nivel de, digamos, de fragilidad o de institucionalidad que tenía. ¿Hay alguna iniciativa que tú consideras que deberíamos impulsar para que en marco jurídico hay alguna reforma constitucional que esté ahí? O sea, es que el marco jurídico en ese tema, en el tema del combate a la corrupción, está y es muy reciente, y yo te diría incluso que tenemos buenas leyes. O sea, sí, porque incluso eso fue materia de estudio en diversos documentos de la OCDE. La OCDE estuvo haciendo estudios sobre el caso mexicano, recomendando
reformas, etcétera, que más o menos se recogieron en la legislación vigente. Entonces, ¿qué es lo que no aplicarlas? Pues es que es el tema de México, Mario Luis. Las leyes están, son buenas leyes, es como la Constitución mexicana, ahí está la Constitución mexicana, pero cumplámosla. Yo diría, por ejemplo, faltan piezas institucionales interesantes. No tenemos un fiscal anticorrupción. Todavía. Se tiene que nombrar. Esa es una pieza estratégica porque efectivamente, ¿quién va a articular eso que decíamos de las carpetas de investigación, de ir ante jueces, de sostener en audiencias orales frente a la opinión pública, frente a quien lo quiera seguir, una acusación contra un exfuncionario o contra un funcionario en ejercicio, etcétera, para determinar una responsabilidad? La Fiscalía Anticorrupción. Tenemos ya este órgano que se llama la Fiscalía General de la República, que tiene una enorme tarea, y el fiscal anticorrupción o la fiscal anticorrupción, cuando en su momento se nombre, tendrá que articular todas esas acusaciones y poder pues transitar en los procesos, porque si no, a ver, para ponerle nombre de pedido, el Bester Gordillo. A lo mejor muchas personas decían, no, es que se robó, no, que no, que ahí estaban los datos Sí. que se hicieron públicos. Lo digo Bueno, porque estuvo en la prisión. Digo. estuvo en la prisión, pero nunca hubo una sentencia condenatoria. Es decir, con todo y que creo que en el sexenio de Peña Nieto hubo un trabajo muy dirigido hacia el Bester Gordillo y ya se construyó ese caso, no lo lograron. ¿Y entonces en qué queda? Entonces, pues si se robó o no se robó, o transitaron tantos millones por esa cuenta y no pagó impuestos. Finalmente no hubo sentencia, no hubo realmente. Una sola sentencia condenatoria. Sí, el abogado defensor, Marco del Toro, es un gran abogado, es un gran jurista, hizo un maravilloso trabajo. Yo te diría, como abogado, me pareció que estuvo estupenda la defensa del Bester Gordillo, pero el que falló fue el Estado mexicano, porque el Estado mexicano, ante datos pues ciertamente llamativos, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de pesos que se depositaron en las cuentas de la maestra, pues no logró la sentencia condenatoria. Y entonces, pues yo creo que... O sea, en el fondo lo que nos estás poniendo realmente en el frente es que no solo es modificar la Constitución o emitir las leyes, lo que está en tensión es la capacidad del Estado para cumplir esas leyes. Y eso tiene que ver con algo que ha estado mucho en el debate, el personal del sistema judicial, jueces, ministerios públicos, magistrados, que ha estado en estos 50 días objeto de mucha erosión, Sí. Por el sueldo, pero también por muchos casos. Y el presidente ha encabezado este proceso y lo digo tal cual, es preocupante porque eso requiere una acción, si es así, de fortalecer esta estructura. ¿Hay alguna iniciativa o, digamos, esperaríamos que ahorita, cuando estamos grabando este programa, el presidente enfrente este tema de construir, a ver, fortalecer? Es que cuando hablamos de instituciones, Sí, al final, ¿de qué hablamos? De personas de carne y hueso. así es. Sí, hablamos del Poder Judicial Federal. Pues sí, pero son magistrados, son jueces, son actuarios, son secretarios, son ministros. Pues eso es lo que le da vida y oxigena a las instituciones. Yo creo que efectivamente, por ejemplo, yo he detectado un golpeteo discursivo, por lo menos muy fuerte, y además el tema de los sueldos, etcétera, en contra del Poder Judicial de la Federación. Te lo digo como abogado e incluso como litigante, porque yo llevo casos ante los jueces federales. Yo creo que hay pocos poderes tan profesionales, tan bien preparados en México como el Poder Judicial Federal. Entre abogados podemos citar 1 y 2 y 100 anécdotas de corrupción, de malas sentencias, de sentencias que no favorecieron a nuestros clientes y nos hicieron enojar, todo lo que tú quieras. Pero el conjunto del Poder Judicial de la Federación, Mario Luis, en este país es de lo mejor que tenemos. ¿Que es perfecto? No. ¿Que hay sus cerezas ahí medio podridas? Sí. ¿Que hay corrupción en algunos juzgados? Sí. ¿Que hay nepotismo? Se ha documentado en estudios académicos. Claro que lo hay. No voy a negarlo y todo el mundo lo sabemos los que trabajamos o llevamos asuntos ante el Poder Judicial Federal. Pero en conjunto hay personas muy valiosas. Yo creo que una descalificación global al Poder Judicial, primero, ni nos conviene como país, ni le conviene al propio Poder Ejecutivo, ni es cierto. No, o sea, además... ni todos son corruptos, ni todos están ahí para enriquecerse, ni todos tienen ahí en la nómina a la prima o al amante o a la... No, eso no es cierto. De que existen ejemplos, sí, y se tienen que combatir. Y lo dijo el presidente de la Suprema Corte en su toma de posesión el 2 de enero. Pero sí tenemos un Poder Judicial, yo te lo digo, federal, del cual yo me siento orgulloso. O sea, déjame ir a un corte y sin duda creo que es muy importante también reivindicar lo que tenemos. Claro. Este país ha costado muchos
décadas de irse construyendo. Hay muchas fracturas, hay muchos señalamientos a hacer, sobre todo responsables de los poderes, ¿no? Los gobernadores, los funcionarios que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Hay muchos señalamientos que están en el ánimo. Por eso es tan poderoso la convocatoria de enfrentar la corrupción e impunidad. Pero eso pasa por el Poder Judicial. Y ahí hay una enorme expectativa, lo pongo así, de que el presidente Andrés Manuel encabece un proceso para fortalecer como jefe del Estado los otros poderes, porque también le corresponde eso. No solo es el jefe del Poder Ejecutivo, es el jefe del Estado. Y el Estado necesita esta división de poderes y este compromiso de los derechos humanos, como hemos dicho. Vamos a un corte y regresamos a la última parte del programa. Miren, nos quedan ya pocos minutos del programa y déjame abusar de tu presencia porque en esos minutos seguramente el presidente está dando su discurso que la población, todos escucharemos más tarde y será reflexión en los próximos días, pero sabiendo que por lo menos mi porcentaje de bateo para usar el juego de moda no es tan bueno en términos de acertar en pronósticos, ¿cuál sería para ti algunos elementos discursivos, de propuestas que el jefe del Estado, o sea, y quiero marcar que el jefe del Estado, Andrés Manuel López Obrador, debe estar dando ahorita? Si pudiera hacer un listado de puntos y temas, ¿cuáles serían estos? ¿Cuál sería nuestra expectativa? Fíjate, Mario Luis, que creo que nunca en la historia política del país habíamos tenido un presidente que conociera tanto nuestro pasado. Quizá, a lo mejor, lo fue en su momento López Portillo, que era profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, de Teoría del Estado. Pero López Obrador es autor de varios libros sobre historia de México y particularmente historia del siglo XIX que le gusta. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me gustaría que López Obrador, con ese conocimiento que tiene de la historia, en su primer discurso de la Universidad Constitucional, reivindicara la necesidad de construir un México de instituciones, no un México de personas, porque eso fue el siglo XIX mexicano. El siglo XIX mexicano fue López de Santana, Benito Juárez, por supuesto, pero también Porfirio. Ahí está la consecuencia de no haber creado instituciones, entonces te instala una dictadura como la dictadura porfirista, que trajo cosas buenas también, o sea, hay que ser equilibrados en el juicio, pero en esa lógica López Obrador, que por ahí Enrique Krause también lo escribía, del López Obrador historiador, que reivindicara el proceso histórico de la Constitución mexicana y nos dijera el compromiso del jefe del Estado, como bien señalas, con la división de poderes, con los derechos humanos, con el federalismo, con el bienestar de las personas, porque sí, el texto constitucional mexicano tiene una peculiaridad, que es una constitución social. Así se le ha identificado y así se le ha denominado, y además acertadamente. Déjame citar, para mí, la cita más elocuente que yo he encontrado. Un maestro, amigo nuestro que nos distinguía con su amistad, Jorge Carpizo, dijo: la cuestión mexicana o es social o no es constitución. Sí, pero, a esa dimensión tiene la Constitución. Pero es cierto, porque la Constitución nace para eso. La Constitución tiene esa vocación social y fue en su momento pionera en el discurso del constitucionalismo histórico. En ese sentido, ¿por qué tiene una vocación social? Porque reivindica la dignidad humana, porque reivindica los derechos de los trabajadores, porque hace una apuesta muy clara por la educación como medio de generar sujetos autónomos, autorreflexivos, independientes, que tracen su propio proyecto de vida y lo lleven a cabo. Y eso es lo que me gustaría escuchar en un discurso de un jefe de Estado. Es decir, que el jefe de Estado le dice a los ciudadanos, le dice a todas las personas que lo quieren escuchar: aquí está su Constitución. No es la Constitución del gobierno de la República, no es la Constitución de un partido que ganó o que tiene mayoría, etcétera. Es la Constitución del Estado mexicano, que somos todos. Hagan la propia, léanla, difúndanla, hagan valer sus derechos, reivindiquemos la división de poderes. Ahí va a estar el presidente de la Suprema Corte, van a estar los representantes del Congreso, van a estar los gobernadores, Mario Luis. Ese es el discurso de un jefe de Estado que además, y recuperando la famosa frase de Churchill, el jefe de Estado debe pensar no en la próxima elección,
que viene en el 2021, debe pensar en la próxima generación. ¿Y cuál es la guía? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la carta de navegación del país? Se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No nos olvidemos de eso. Hoy más que nunca es necesario repetirlo. Ahí está el proyecto nacional, no el proyecto de un partido, de un gobierno, de una personalidad política como López Obrador. No. La Constitución tiene el proyecto del Estado mexicano y de lo que queremos ser, no de lo que somos, porque no lo hemos logrado. No, estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Y en ese sentido, déjame introducir un elemento que a mí me gustaría que hoy hubiese una mayor convicción declarativa, asumiendo que la tiene. El compromiso de fortalecer, expandir la democracia. Bueno, o sea, la democracia como el gran sistema político que nos permite estos diálogos, nos permite realmente enfrentarnos unos a los otros en términos de discutir el deber ser, pero sobre todo la construcción de un México social en el cual todos pueden tener una vida digna. O sea, creo que la democracia debe ser puesta en el centro porque se está erosionando la democracia. Sí, la violencia, estos territorios perdidos, la falta de Estado de Derecho. La pobreza. Todo está erosionando la democracia. Sí, sí. Todo está ahí. A ver, yo ahí, tomo este punto para incluso ir un poquito más allá. También, ojalá que el jefe de Estado olvide ya este discurso de unos contra otros, este discurso de los fifís y los no sé qué. Que parece ser que algo pasó porque de pronto lo abandonó. Bueno, pues ojalá sea así. Ojalá, porque en la democracia precisamente es un régimen político inclusivo, no excluyente. Las tiranías son excluyentes. Las tiranías, las dictaduras, ven al otro como el enemigo, como la persona con la que no se puede hablar, con la persona a la que hay que, si es posible, meter a la cárcel, si no es que matar o desaparecer. Y donde existen prejuicios, estigmatizaciones de los otros. Ya, somos nosotros que somos los buenos, los puros, los que todos lo sabemos y lo hacemos bien, y los otros, los corruptos, los neoliberales, los no sé qué. No, en democracia no es ustedes y nosotros. En democracia somos todos, porque la democracia es un régimen inclusivo. Y eso se empieza a construir en el discurso. Claro. Yo entiendo que en una campaña se vale. Puedes decirse de todo y hasta subir los tonos y cargar las tintas. Es propio de la competencia electoral, a nadie le debe asustar. Pero otra cosa es cuando uno llega al gobierno. ¿Por qué no algún día que se sienten a platicar y que limen sus asperezas y que también nos den buenas ideas? Felipe Calderón y López Obrador, me parece casi imposible, pero me atrevo. Vicente Fox y López Obrador. Caray, que platiquen, tienen experiencias, tienen visiones a lo mejor divergentes, etcétera. Pero la política es eso, la política no es estarse insultando unos a otros en redes sociales, ni estarse descalificando, ni decir solamente yo tengo la razón histórica y solamente yo sé cómo resolver los problemas del país. La democracia no es eso, todos vamos en el mismo barco. Y hoy, 5 de febrero, María Luis, tenemos que recordarlo porque la Constitución es ese barco, la Constitución es el barco, la Constitución es la que nos lleva, la que nos guía, es nuestra ruta. Y en la Constitución y en la democracia cabemos todos, tenemos que caber todos. Porque si no, no es democracia. Porque finalmente es la única manera de construir proyecto de nación, construir un México social. Pero por otra parte está la enorme realidad. Lo hemos dicho, tú lo has escrito, muchos. A todos nos interesa, todos estamos dispuestos a hacer lo necesario para que el jefe del Estado logre sus cometidos. Claro, el país necesita salir adelante y enfrentar corrupción e impunidad en esta enorme situación de emergencia social por las violencias, por el dolor. Las cifras que dio ayer, déjame tocarlo, de desaparecidos de Alejandro Encinas. No solo de los desaparecidos, los 26,000 cuerpos que no han sido identificados, la calificación que somos un país en donde somos una enorme fosa, nos habla de esta emergencia. Por eso uso la palabra. Pero eso no debe dar pie a perder el horizonte. Y creo que este es el primer discurso en la cuarta transformación, déjame usar esta figura del presidente aspiracional, que ojalá logremos construir una cuarta transformación todos, requiere de política y política. Y en ese sentido, déjame recuperar algo que me decías. Sin duda, creo que el jefe del Estado es el político que más conoce el país, el político que hace política constantemente. Sí. No, en eso yo creo que nadie debe equivocarse. El político más completo que hoy tiene México se llama Andrés Manuel López Obrador. No hay nadie que efectivamente conozca tanto el país, no hay nadie que sepa tanto de comunicarse con los ciudadanos. Las tasas de
de aprobación son muy altas, el éxito en fijar agenda desde muy temprano en la mañana, ya estamos todos respondiendo o reaccionando a favor o en contra, pero siempre bajo la lógica de que los temas los fija él. Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno político. En la historia de México va a pasar a la posteridad como un gran político, lo cual no quiere decir que sea perfecto ni que no se equivoque. No. Al contrario, yo creo que Andrés Manuel debería de incluso tomar nota y beneficiarse de sus críticos en vez de descalificarlos, porque no es porque no tenga éxito o no es no se le critica para que se vaya a pique el país. ¿Quién quiere que se vaya a pique el país? Se le critica porque hay puntos de vista alternativos sobre políticas públicas muy específicas. Temas de aeropuerto, temas de Tren Maya, temas presupuestales, temas de becas para ninis. Temas sociales, etcétera. ¿no? Etcétera. Y yo creo que en la lógica democrática, y López Obrador, que es un gran demócrata, lo tiene que entender así, el pluralismo es muy valioso. Es necesario. Decía un juez norteamericano de la Suprema Corte norteamericana, la unanimidad es propia solamente de los cementerios. Así es. Ahí están de acuerdo. Pero entre los vivos en ese sentido, nuevamente, o el Estado es social o no es Estado, o el Estado es laico o no es un Estado. Reivindicar los grandes valores ciudadanos que están en la Constitución. Esperemos, Miguel, que hoy en la noche que vemos el programa, que ya conozcamos el discurso que se está dando ahorita, estemos cerca de lo que todos deseamos, que se inicie una nueva etapa, una etapa que construye enfrente, nuevamente, desigualdad, pobreza, marginación, exclusión, y para hacerlo se necesita política, más y más política, y Estado de Derecho, y sin duda, tolerancia y respeto a todos. Buenas noches, muchas gracias, Miguel. Un placer, como siempre, muy buenas noches. Te espero pronto. Claro. Gracias.